Bienvenidos a La Séptima Obsesión, un programa de cine, televisión y producciones audiovisuales aquí en Radio Estudio 1, la radio de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Quien les habla en la conducción, Pablo Argañarás, junto a Walter Carabajal, WEC, y en la puesta al aire y técnica, Edgardo Videla. ¿Cómo estás, Walter, querido? Bien, Pablo. Bueno, en otro programa, otro encuentro, otro espacio para hablar de esto de que tanto nos gusta. En este caso vamos a hablar de una serie muy emblemática, muy particular, que vamos a ir ahondando varios datos al respecto y bueno, encontrarnos en este espacio, como decía, de lo audiovisual. Sí, es la primera aproximación que vamos a hacer a una serie norteamericana de culto ya para este 2023, que se llama The Walking Dead, los muertos caminantes. Los muertos andan. ¿Qué decir de esta serie? Es una adaptación de un cómic puesta en pantalla y que tuvo un éxito extraordinario. Yo recuerdo haber empezado a ver, estaba muy fanatizado con The Walking Dead y sé que vos también estabas muy fanatizado, y yo me acuerdo cabalmente esto de esperar que llegue el episodio nuevo para poderlo ver. Creo que ha sido de las primeras experiencias a las que hoy ya estamos bastante más acostumbrados con las plataformas y demás, de ver contenido de serie, ¿no? Sí, bueno, The Walking Dead es creada por Robert Kirkman, un fanático de las historias de zombies, y adaptada obviamente del cómic a lo audiovisual. Fue producida, dirigida y filmada íntegramente por la AMC, la cadena de televisión, y estrenada por primera vez el octubre del 2010. De ahí empezó toda su trajín de capítulos habido y por haber. Están los detractores, están obviamente como todo, ¿no? Todo éxito o producto audiovisual o cultural. Están los detractores y están aquellos que están a favor y aquellos que se quedaron con el sabor amargo del final. Recordemos que el final fue el año pasado, con un final bastante abierto, porque muchos esperaban que se cierre o que se explique si hay esperanza, si no hay esperanza en el mundo. Y bueno, se cerró de una manera bastante abierta, dejando un montón de cabos sueltos. Y lo que tiene de particular esta serie, que nació siendo serie en cómic y en televisión y se convirtió en una franquicia. Ese es el éxito que tiene hoy en día The Walking Dead, que es una franquicia. Es decir, hay un montón de historias paralelas que fueron naciendo a medida que se fue generando todo este universo de fandoms o de fanáticos. Y hoy en día hay precuelas, spin-off, secuelas y proyectos en carpeta que ya se van a estrenar. Entre esos, la historia de Rick con Michonne, la historia de Negan con Maggie, y la historia de vamos a decir, un universo, una isla paradisíaca con muertos, ¿no? O sea, todo obviamente siguiendo la misma línea de los muertos caminantes. Sí, vamos a contextualizar para la audiencia. Exacto. Que no conoce The Walking Dead o de qué trata la serie. Es una serie que trata de una tierra post-apocalíptica, o sea, hay un apocalipsis zombie y quedan los seres humanos muy poquitos y que van a intentar sobrevivir en este caótico planeta Tierra que quedó, a merced de estos muertos caminantes, de estos zombies que son una amenaza continuamente y que ponen en jaque continuamente a los personajes de la serie. Arranca la serie con ese espíritu de los personajes que intentan sobrevivir y que tienen que hacerle frente al constante ataque de los muertos caminantes.
con el devenir de las temporadas y los capítulos, esto ya nos va a contar Weck con mayor detenimiento, la serie fue mutando hacia otra impronta, y aquí está la cuestión del gusto. O sea, a mí me encantaba cómo arrancó The Walking Dead, con este desafío de los personajes por sobrevivir a esos zombies acechantes. Ya cuando empieza a mutar la temática de la serie es cuando ya empezó a gustarme un poquito menos, y cuando se convirtió en algo gore, completamente ultraviolento, yo la dejé de ver porque hasta confieso que me hacía mal ver, porque me encariñé mucho con los personajes, y me hacía mal ver cómo uno a uno eran diezmados por el villano que se llamaba Negan, que de manera muy muy visualmente violenta los iba matando. Entonces me causó mucho. Nunca me había pasado eso con una producción audiovisual ni con una película, de encariñarme tanto con los personajes, viéndolos durante tanto tiempo, y dejar de ver porque era una violencia muy explícita. O sea, me quedaba angustiado después de ver los capítulos, y la dejé de ver. Bueno, son como varias etapas, ya lo vamos a ir detallando al desarrollo de cada uno, bueno, cómo se fue adaptando. Recordemos que esta historia nace en cómic, creado por Robert Kirkman en el año 2003, y en el mismo año se estrenaba El Anochecer de los Muertos, y una de las, vamos a decir, de las sagas audiovisuales más emblemáticas del universo zombie, o del estilo, o del subgénero zombie. Y bueno, hay coincidencias, pero bueno, obviamente Kirkman después va a ir explicando, y lo vamos a ir explicando nosotros también, que Kirkman tuvo obviamente influencia de este subgénero zombie, representado nada más y nada menos que por Romero, el director de la época de los 80, George Romero. Y bueno, en total tuvo 11 temporadas The Walking Dead, la original, o sea, la historia central, con 177 episodios en total. La pucha. Casi le alcanzó a los episodios en cómic. Y eso no sé si habla bien o habla mal de la historia, porque supuestamente la historia se despegó bastante de los cómics, no solamente en el trabajo de los personajes, sino también en cómo fue armando las tramas. Hay personajes que no existen en el cómic, y sí existen en la serie, a propósito de ir hilando tramas y no abrir otros arcos argumentales que para la serie no eran necesarios, como esos personajes como Herschel, que en el cómic no está, pero hay un granjero. Si hay un granjero, claro, que ayuda a los primeros supervivientes protagónicos, si hay una granja, si hay una cárcel, y bueno, y si hay una comunidad que después se da a conocer, y si hay un Negan. Y bueno, Negan marcaría como, digamos, un antes y un después en toda esta era de los cómics y también de la serie. Un poco tarde, para mi gusto, aparece Negan en la serie. Podría haber aparecido antes. Personajes como el gobernador quedaron, digamos, en la remesa, siendo un villano de gran categoría, y después bajando con un simple episodio que dejó más que nada la muerte de Herschel, y que otra cosa, y después el ocaso de muchos personajes que podrían haber sido explotados mejor. Una quinta temporada con sabor a nada, una sexta temporada que lo único que tuvo de lindo fue el último episodio mostrándolo a Negan, que aparece para matar a los dos personajes principales, y después te deja con la aparición de otros vamos a decir supervivientes, que son extremadamente sanguinarios, al igual que Negan, que disfrutan de hacer sufrir más que nada. Y bueno, Kirkman viene a plantear esto, que no es que están los muertos caminantes como la amenaza central, sino que
la gran amenaza que tienen los seres humanos son ellos mismos. Claro, o sea, la historia va mutando, si se quiere, de uno como espectador estar expectante a que los zombies acechen a los protagonistas, que así arrancan las primeras temporadas al menos, y después los zombies quedan relegados, o sea, a un total segundo, tercer plano, y los villanos son los mismos seres humanos que empiezan a entablar rivalidades entre ellos de manera cada vez más violenta, en una escalada de violencia que se termina convirtiendo hasta en un gore. No sé si digo bien, pero o sea, ya el género se extrema hacia el otro lado. Y como espectador a mí no pasa por el gusto, sino pasa por la tolerancia de lo que uno es, hasta dónde es capaz de tolerar ver tanta violencia en pantalla. A mí eso me acobardó. Y nunca me había pasado eso, ni con una serie, ni con una película, ni con ninguna producción audiovisual, de abandonarla por esto que estoy diciendo. Mucho de las propuestas y de los capítulos radican en esto que estamos hablando, y también invitamos a que, si les está interesando, para quienes no la hayan visto la serie, lo puedan hacer, porque es una producción audiovisual de grandísima envergadura en todos los sentidos, técnicos, artísticos, actorales. Muchos de los actores del elenco de Walking Dead, después de la serie, trabajaron en Hollywood en otras propuestas, en películas y en otras series. Se me viene a la mente el actor que después hizo en The Punisher. Punisher, sí. Ese es el primero que se me viene a la mente, y muchos otros más. Por eso es que me parece muy necesario y conveniente, si no han visto, para quienes no hayan visto esta The Walking Dead, que lo puedan hacer. Bueno, vamos al primer corte y vamos a escuchar en este caso el soundtrack número 1, el tema original y del opening de la serie, del pianista y compositor Bear McCreary, del año 2010, de Walking Dead. La séptima obsesión, por Radio Estudio 1, 104.9. Estás escuchando La Séptima Obsesión. Continuamos en La Séptima Obsesión con la propuesta que les ofrecemos en esta edición, que es la serie The Walking Dead. ¿De qué viene The Walking Dead, Walter? Bueno, Pablo, es uno de los, vamos a decir, una de las series o de las producciones audiovisuales más importantes de la última época. Recordemos que empezó en el 2010, justo empezando una era nueva para la televisión,
una época donde venía la televisión de tener una transformación, una transición de pasar de historias, vamos a decir, las clásicas sitcom o las clásicas historias de vende industria, a historias de contenido, series de contenido como Los Soprano en HBO, que fue la serie éxito de HBO, de la cadena, y AMC venía con tener las propuestas o producciones audiovisuales más que nada a la acción, a la sangre, a la violencia, a los disparos, y bueno, esta serie llega a la cadena AMC para proponer de nuevo la historia de los zombies. ¿Y por qué de nuevo? Porque la historia de los zombies no nace en The Walking Dead, viene ya de los años 30, un poquito antes, y es una temática muy tratada en el cine, incluso siendo considerada un subgénero zombie dentro de el género terror. La historia de Walking Dead parte de como vos decías al principio, de un apocalipsis zombie que no se sabe bien al principio si es un virus, si es que es una enfermedad o si es que es el llamado juicio final. Lo que sí se va a dar a entender a lo largo de la serie, y incluso con algunos personajes, entre esos el protagonista Rick Grimes, que explica que todo ser humano lo tiene dentro a esta infección. Es un virus que se activa cuando la persona muere. Después de que la persona muera, se activa este virus, y lo que hace es generar una reacción para que la persona empiece a actuar como una bestia, no tiene conciencia y se alimenta de otros seres humanos. Bueno, eso es lo que va, digamos, este apocalipsis zombie, que al parecer no hay esperanzas en el mundo, y estos pocos supervivientes en diferentes lugares del planeta van a ir encontrándose, y entre esos el protagonista, que para mí es uno de los mejores protagonistas de serie zombie, que es el sheriff Rick, que tiene un hijo, una mujer, y ahí está la gran trama, que creo que muchos se enamoraron de ese arco argumental, que es justamente la telenovela dentro del zombie. Es decir, este triángulo amoroso entre Rick, su mujer, un matrimonio inestable, y la tercera persona, en este caso el mejor amigo de Rick, que también es un policía, también tiene fuerza, tiene violencia, tiene actitud, tiene aptitudes de líder, y que está enamorado también de su esposa. Ese triángulo amoroso en medio de un apocalipsis zombie creo que es uno de los arcos argumentales interesantes que nos plantea al principio. Y la temática zombie viene en el cine. Decía, el cine de zombies es un subgénero del cine de terror, y tiene varias características, pero lo principal, como nace en esta serie, es que los zombies son lentos. En el cine de aquella época no se explicaba bien de dónde venían, era un juicio final, era un apocalipsis, pero estaban los muertos, y hubo un montón de versiones, y uno de los más destacados en el cine fue el que vos decías hace un ratito, Pablo, George Romero, que fue, digamos, el que le dio como una, vamos a decir, una convención o características específicas, o una estructura, un método a la manera de hacer cine de zombies. Y entonces creo que eso es lo atractivo y lo que recupera Rick Kirkman en su historia de cómic, y después en lo que nos muestra en la serie. Sí, y aquí quiero subrayar el rol de George Romero, un director norteamericano que con La Noche de los Muertos Vivientes, en la década del 60, le da seriedad a los zombies, porque venían siendo como caricaturizados en las propuestas cinematográficas previas. En cambio, en la
Noche de los Muertos Vivientes, lo que hace George Romero es darle entidad de monstruo serio, así como lo tenía Drácula, como lo tuvo Frankenstein, como lo tuvieron todos los grandes monstruos. Bueno, claro. George Romero les da entidad de monstruos y villanos y una amenaza real en pantalla. Y a partir de la propuesta de George Romero se hicieron 1001 propuestas a posteriori. Cabe destacar que vos bien fuera del aire lo mencionas, sí. Que creo que es el segundo revival que tiene esta temática, es con el videoclip de Michael Jackson. Exactamente. Bueno, hay un dato curioso que quería decirlo, que es en la década que nace este subgénero de los géneros zombies, de los años 30, en 1936 se produce y se realiza una película con el mismo nombre de la serie The Walking Dead. Se llamaba así, The Walking Dead, dirigida por un tal Michael Curtiz, y que tiene la peculiaridad que el zombie es el héroe, el bueno de la historia, porque lo matan al personaje, y los amigos, los que lo ayudan, con una técnica bastante particular, lo logran revivir. Él vuelve a la vida para vengarse, como un Montecristo cualquiera, claro, regresa a la vida para vengarse de sus enemigos. Bueno, en este caso The Walking Dead del año 1936 planteaba eso. Y después, bueno, vos bien decías, estas son dos épocas diferentes, ¿no? En 1936 es el inicio, vamos a decir, de este subgénero. En los años 60 se da toda esta cuestión de otro paradigma, y lo vamos a decir, le pone seriedad a la cuestión con Romero. Y después viene el tema del videoclip de Thriller de Michael Jackson, y ahí le dan un elemento principal, que es un envión de resucitar a los muertos de una caída que venía en picada, porque ya no tenían tanto éxito las películas, y esta Thriller resignifica el tema, la temática de los zombies, y hace algo en pantalla que no venían haciendo hasta ese momento, que era hacerlos salir de las tumbas, que era algo visualmente que ninguno lo había hecho, ni incluso Romero. No se habían percatado de mostrar justamente lo grotesco o lo vamos a decir, lo fuerte que podría ser en pantalla ver a muertos saliendo de la tumba. Y eso es lo que hace Thriller, además del vestuario, la caracterización, darles una personalidad, ¿no?, a cada zombie. Sí, a partir de este videoclip, que tuvo un éxito mundial, pasó la temática zombie a ser, sobre todo en Estados Unidos, parte de la cultura popular norteamericana. Se apropiaron de la temática y empezaron a replicarla ya aún más de lo que se venía haciendo en muchísimas propuestas. Yo no sé la cantidad de películas de ya que es un subgénero, como bien decía Weck, que tuvo y que sigue teniendo en la actualidad este subgénero de muertos vivientes o muertos caminantes, y es todo una novedad y una propuesta, y en lo que está en la actualidad es fusionar géneros, como esto que decías bien vos, o sea, poner esta telenovela, entre comillas, metida en un holocausto zombie. O sea, ya se empieza a fusionar géneros, el romanticismo con los zombies, la comedia con los zombies, y van mixturando géneros. Hace poco vi una película que el protagonista es un zombie que está enamorado. Sí. O sea, es toda una película que trata de eso. Mi novio es un zombie. Me enamoré de un zombie. Así se llama. Entonces ya gracias al videoclip de los años 80 se hizo popular la temática en todo el mundo, y culturalmente quedó una pregnancia muy fuerte en Estados Unidos. Hasta el día de hoy, en los colegios y en las escuelas norteamericanas se
se hacen la coreografía esta de este videoclip en particular, quedó impregnado en la cultura norteamericana. En el imaginario colectivo el imaginario colectivo de la cultura yankee. Sí. Bueno, vamos a ir al próximo corte, en este caso con el segundo soundtrack, en este caso Blackbird Song, la canción del pájaro negro, merece la traducción, de Lee DeWyze, de la cuarta temporada, episodio 13 de The Walking Dead, año 2013. Blackbird song is over now. Mouths are dry, river runs, hands are tied, preacher's son. Pack your things, leave somehow. Blackbird song is over now. Don't be scared, I'm still here. No more time for crying tears. Estás escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9. La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9. Pausa y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta. La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1. Seguimos en La Séptima Obsesión con la propuesta del día de la fecha, que es The Walking Dead, la serie emblemática de
AMC. Así es. Y aquí estamos con esta propuesta. Antes de seguir, queremos enviar un saludo a la gente de Jujuy que nos escucha todos los sábados a las 21 horas por FM Santa María de la sede UCSE Jujuy, y también hacemos extensivo a nuestros oyentes de aquí de Santiago del Estero que nos escuchan por 104.9 Radio Estudio 1, la radio de la Universidad Católica de Santiago del Estero, en esta propuesta todos los martes a las 15 horas. Bien, 2 radios, una misma frecuencia. Continuamos, Walter, con The Walking Dead. Exactamente, los esta serie. Muertos caminantes. Exactamente, los muertos caminan, los muertos caminantes. Después de haber hecho como un breve recorrido de toda esta historia que ha tenido el subgénero zombie, tenido una cuestión particular que quería decir, que era las características que le da Romero a los zombies, cinematográficamente hablando, ¿no? Y después de que lo va a tomar todo el lenguaje audiovisual, a saber que el fenómeno zombie ya no es algo local, sino una plaga imparable de proporciones bíblicas. Es decir, es una amenaza generalizada, mundial, como un virus. Nadie controla a los zombies, es decir, que no son sino muertos que han vuelto a la vida. O sea, no hay un jefe, un líder, sino es todo un conjunto. Es un caos, no están organizados. La única motivación de los zombies es alimentarse con la carne de humanos vivos. Su capacidad de raciocinio es muy limitada, y si bien utilizan instrumentos rudimentarios, por ejemplo, aparecen en la noche de los muertos vivientes que intentan romper el cristal con un coche o con una piedra. Bueno, es propio de la reacción bestial que tienen, y su peligrosidad no reside en su inteligencia, obviamente, sino ni en su velocidad, porque algunos son lentos. En este caso, en Walking Dead plantean muertos lentos, digamos, sino que en su número y en su voracidad, es decir, en enjambre, vienen en enjambre y en su voracidad. Bueno, después en los años 2000 en adelante se va a marcar, después de toda la época de los 80, 90, con la repercusión que trajo Thriller, el videoclip de Michael Jackson, y con todo este resurgir de la temática, en el año 2000 va a aparecer otra historia o otra producción que se va a generar, que va a ser una franquicia también, que es Resident Evil, un videojuego. Yo lo jugué al Resident Evil, al 1. Yo creo que también estaba en Play 1. En el PlayStation. Claro, mi PlayStation hermano 1. tenía un PlayStation y yo me fanaticé con el juego del Resident Evil, y después cuando me enteré de que iban a hacer una película, la esperé a esa película así con mucha voracidad. Y después, antes de pasar a hablar de Resident Evil, hay un fenómeno que le quiero contar a la audiencia también, que en la actualidad los zombies, los niños, se lo vendieron los zombies a los niños. Los niños, hay un videojuego que también se hizo dibujos animados, creo que se llama Planta vs Zombies. Sí. Y yo a un sobrino lo llevé a la juguetería el año pasado para el cumpleaños para que eligiese un juguete, y eligió un muñeco de una chica zombie. Sí. Entonces no estamos hablando solamente de un fenómeno de cine para adultos o de propuestas televisivas de adolescentes, sino que incluso estamos hablando de que los niños de 4 o 5 años consumen la temática zombie. Sí. Sí, bueno, es que ya está internalizada en ellos también. Es una temática tan presente que, bueno, Resident Evil, como decíamos, es un ejemplo claro porque nace al revés, ¿no? De The Walking Dead, la adaptación nace de un videojuego. Sí. Es decir, primero empieza siendo videojuego y después pasa al cine. En el caso de Walking Dead, primero nace el cómic, después la serie y después el videojuego. Bien. Pero toda esta temática, todo este universo
ya es tendencia, ya está internalizado. Hoy en día es una de las temáticas más comunes haber por haber. No estamos muy lejos. Hace poco se estrenó otra historia de un virus zombie o de muertos, que The Last of Us. The Last of Us, sí. Pero no tiene nada que ver con el virus zombie de Walking Dead. Es otro tipo, pero también son zombies. Sí. A mí lo que me llamó la atención es darme cuenta de que los niños consumen también el universo zombie. Obviamente que en dibujos animados, en animaciones, con muñecos, pero saben que es un zombie, saben de qué se alimentan, o sea, no es una cuestión ya de un género para adultos. Y me llamó la atención la penetración que tienen los niños, que hay muñecos, hay todo un merchandising alrededor de este tema para niños pequeñitos. Y bueno, es propio de la cultura, es propio del vamos a decir, de todo lo que hay alrededor. La franquicia, bien lo dice. Un videoclip, una temática, los videojuegos, los dibujos animados, las historietas, más los dibujos, los videojuegos en línea, con el auge de las redes sociales, el internet, hay muchos videojuegos y mucha temática de zombies en el videojuego. Y entre esos, el que decía al principio, un ejemplo de Last of Us, que es uno de los éxitos en videojuego de los últimos 10 años. Por eso hicieron la serie. Convertido en serie. Hacía referencia a Resident Evil en el año 2000. Exacto. Y la primera Resident Evil la dirigió un tal Paul W.S. Anderson y la protagonizó Mila Jovovich, que creo que protagonizó toda la saga a continuación. Mila Jovovich, que es la protagonista y la que va a ser la heroína que se va a enfrentar a todo un universo zombie, porque ya no son estos zombies lentos, sino que hay toda una paleta de personajes convertidos a una complejidad mayor de estos personajes. Es como que agarraron los zombies que se venían trabajando de George Romero, de los anteriores, de Thriller, y les pusieron 20.000 baterías a uno cada uno. Entonces son extremadamente rápidos, extremadamente violentos, incluso algunos hasta piensan, razonan, pero actúan en manada, siguen actuando en manada, y por eso la amenaza terrible que son, digamos. Sí, es una propuesta para quienes no lo hayan visto. También los invitamos a ver toda la saga de Resident Evil, y para los que les llame también la atención, pueden ver la primera temporada de The Last of Us. Exactamente, es otra adaptación u otra versión de muertos que regresan a la vida, en este caso a través de otro tipo de virus, en The Last of Us. Y siguiendo con el tema de esta cuestión de la saga de Resident Evil, otra de la época del año 2004 fue la versión que hizo Zack Snyder de El Amanecer de los Muertos, que eso ahí hubo, digamos, como una rencilla en redes sociales, incluso hasta hoy en día en internet dicen que Robert Kirkman, el escritor y creador de The Walking Dead, del cómic, le copió al Amanecer de los Muertos, porque el cómic, el primer número, se publicó en 2003. Pero él dice que ya venían trabajando en el guión, ya tenían prefijado un número, e incluso sale el número en el año 2003, fines de 2003, y en 2004 se estrena la película de Zack Snyder, El Amanecer de los Muertos. Pero él ya venía con toda la temática en mente de haber visto las películas de Romero, ¿no? O sea, 30 años antes. Claro. Y luego de la propuesta musical vamos a estar hablando de 28 días después y
de El Ejército de los Muertos, que se estrenó hace relativamente poco en la plataforma Netflix. Exactamente. Hablando de plataformas, bueno, Netflix es una de las plataformas que tiene un gran catálogo de películas de zombies. HBO es otra. Y bueno, hay incluso un catálogo exclusivo para películas de zombies. Vos vas, pones zombie y te aparece, digamos, la categoría. Bueno, vamos con el próximo soundtrack. Vamos a seguir hablando sobre el tema de las plataformas y los spin-offs, las historias secundarias, las secuelas y las precuelas que lanzó The Walking Dead. Vamos a escuchar el soundtrack 3, en este caso 18 millas afuera, traducida, de la cantante White Oak, del álbum Civilian del año 2011 de The Walking Dead, el episodio 10, temporada 2. Estás escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9. Seguimos en La Séptima Obsesión con la propuesta del día de la fecha, que es The Walking Dead, y a propósito de esta serie, la temática de el cine y la televisión y las producciones de zombies. Y hablábamos en el bloque anterior de 28 días después. Hablábamos de hablábamos del Amanecer de los Muertos, hablábamos también de lo que fue la adaptación del videojuego Resident Evil, y cómo fue la transición a lo audiovisual. El ejemplo claro también de The Walking Dead, que pasó del cómic a hacer una producción audiovisual. Y me interesaba rescatar una parte del cómic, para los que no lo vieron o no tuvieron la oportunidad de leerlo. Léanlo si pueden encontrarlo en cualquier sitio que pongan en Google, sitio de descarga de Walking Dead Comic. Lo van a encontrar para descargar en buena calidad, y lo particular que tiene es que son todos en blanco y negro. Mira. El arte del cómic de The Walking Dead es en blanco y negro, y hay dos razones principales. Una, por los costos.
Es decir, eran muchos capítulos, muchos episodios como para invertir en la impresión a color. Cualquier persona que esté cercana a la temática sabrá que el hecho de imprimir, en este caso, varias páginas a color es carísimo. Entonces, significaría un gran costo. Entonces, para reducir costos, eligieron hacerlo en blanco y negro. Y otra de las razones es que Kirkman lo explicó así en breves palabras, que él prefería que la gente se centre en el conflicto de los personajes que en los gráficos. Ahora, te puedo preguntar, Sí. Uno pone en Google, Sí. descarga The Walking Dead Comic, Exacto. y lo descargamos en la computadora y lo leemos ¿en qué formato? En un PDF. PDF. Ah, buenísimo. Formato PDF. Y está en muy buena calidad. Cualquiera de las opciones que te aparezcan es libre, digamos, de descarga. Lo que sí, son muchísimos episodios. Son más de 170 episodios hasta el día de hoy. ¿Y qué cantidad de páginas tiene cada cómic? Y 16 páginas. Bien. Es rápido de leer. Es rápido de leer. Es rápido de ver también, porque son figuras simples, gráficos simples, pero bien hechos, digamos, con sombras, luces y sombras. Pero es blanco y negro justamente por esas dos razones. Porque Kirkman quería que gane más la historia y el conflicto de los personajes que el impacto visual, digamos. Sí. No lo Marvel, no al estilo Marvel, ni al estilo de cualquier superhéroe, historia de cómic con colores. Y también para ver la serie Sí, de The Walking Dead, ponemos The Walking Dead, ver serie Sí. o serie, y seguramente nos van a aparecer Sí. links para acceder y poder observar la serie a la que estamos haciendo referencia, y muchas otras que también hemos ido hablando en el transcurso del programa. Y en Netflix sí, está, y yo hace poco relativamente la vi, El Ejército de los Muertos Vivos. exacto. Bueno, hay un montón de películas de esa temática, y quería hacer un poquito un análisis breve de lo que decíamos al principio, de lo que fue The Walking Dead, la serie principal de las 11 temporadas, y decía yo, hacía alusión al tema de las temáticas de las eras. Estuvo la primera era de la primera, segunda y tercera temporada, donde no sé si lo sabrán, pero la primera, segunda y mitad de la tercera estuvo a cargo de la dirección Robert Darabont, que era un director muy, pero muy prestigioso, y es uno de los directores que mejor le entendió al estilo de Stephen King, y tenía ese estilo, si se quiere, la primera y la segunda temporada de Walking Dead. Se va el director Darabont en la tercera temporada y termina otra era. Termina la era de vamos a decir, la historia romántica, porque se termina el arco argumental de la novelita del triángulo amoroso de Rick con el amigo, con Shane y con la esposa Lori de Rick en la tercera temporada, y empieza otra era que abarcaría de la tercera, cuarta y quinta temporada con la aparición del villano el gobernador. Muchos se acordarán de él si les digo el parche en el ojo. El parche en el ojo, al estilo pirata, malvado pirata, el personaje el gobernador, que vendría a ser, digamos, como el archienemigo. Para mi gusto principal, el gobernador es y será el mejor villano de la historia. Negan podría ser todo lo sangriento, pero yo le hubiera dado todo el crédito y le hubiera puesto más fichas para que siga apareciendo el personaje del gobernador, que creo que ha sido el mejor archienemigo de Rick, porque tenían las mismas armas, las mismas posibilidades, y podía ser una batalla cuerpo a cuerpo. En cambio, el enfrentamiento entre Negan y Rick es totalmente desparejo, porque Negan
lo ataca sin armas, y Rick débil, sin ninguna posibilidad de defenderse, y ahí no hay batalla que pueda igualarse, digamos. En cambio con el gobernador era cuerpo a cuerpo, arma con arma, y gane el más fuerte o gane el que más suerte tenga. La otra era vendría a ser la de la sexta temporada, que empieza con la aparición de Negan, y ahí cambia rotundamente el sentido y el viraje del viaje de Walking Dead. Empieza a decaer la historia y empieza a ganar lo que vos decías, Pablo, que es justamente la ultraviolencia en la serie. Ya no importan los arcos argumentales de la historia de los personajes, ya no importa si hay amor, si hay desamor, si hay traiciones, si hay conflictos o no. Importa si hay sangre, y si hay más sangre, mejor. Y eso creo que ganó la historia. Y muchos análisis, artículos que iba leyendo yo al pasar, indican que el 2018 ha sido el quiebre. 2018 ha sido séptima temporada, donde el personaje incluso de Negan empieza a ganar más protagonismo por la sangre que hay, y cómo será de débil la historia en ese último tramo, que Rick, el personaje protagónico, desaparece. Sí, se disuelve. Pero la muerte física es la frutillita del postre, porque ya capítulos antes ya no tenía razón de ser su personaje. Entonces ese sería, digamos, como el análisis de las etapas de la serie, y un final sin pena ni gloria, solamente para ver cómo terminaba, para cerrarla. También invitamos a los oyentes, en la plataforma Netflix está íntegramente la serie de la cual estamos hablando y a la que le dedicamos el programa, The Walking Dead. La pueden encontrar para ver las 11 temporadas completas. Pues si se quieren matar viendo un fin de semana largo, claro, ahí tienen la posibilidad. Y bueno, después están los spin-off, las secuelas, precuelas y todas las producciones que se vinieron y que se hicieron después, durante y las que se vienen. Está The Fear the Walking Dead, The Walking Dead World Beyond, Tales of the Walking Dead, The Walking Dead webisodios, que son episodios para la web, para YouTube, que son cortos, y los que se van a estrenar ahora, que es La Isla de la Muerte, que es un spin-off protagonizado por Negan y Maggie, Daryl, el personaje de Daryl Nixon, y la otra historia que va a ser centrada en Rick y Michonne. Claro, ya van haciendo series por cada grupo de personajes. Exacto. Y bueno, la historia de Rick y Michonne va a ser una serie romántica, digamos, porque es la parejita de ellos. Y la que ya salió el tráiler, la que se va a estrenar primero, es la de Negan con Maggie. Secuestran al hijo de Maggie, Herschel, una corporación muy extraña que está situada y dominando toda la ciudad de Manhattan, y ellos tienen que viajar a esa ciudad. Logran viajar a Maggie, pero se lo lleva Negan. ¿Y por qué se lo lleva Negan? Porque Negan es fuerte, y porque el líder de esa corporación lo conoce a Negan. Entonces ella le dice: o vas conmigo o te mueres. Y él se va, digamos, para ayudarla en esta aventura, que es para recuperar a su hijo, digamos. Así que eso es de lo que va esta serie de Negan y Maggie. Bueno, vamos a cerrar, nos vamos a ir de este programa especial que fue The Walking Dead. En este caso vamos a escuchar el soundtrack número 4, que es traducido al español La Última Luz Pálida en el Oeste, que es una de las mejores para mí. In my hands I hold the ashes, in my veins black pitch runs, in my chest fire catches, in my way setting sun, dark clouds gather around me, to the west
in the west. Last pale light in the west. And I ask for no redemption in this cold, barren place. Still I see a faint reflection, and so by it got my way. Last pale light in the west. Last pale light in the west. Estás escuchando La Séptima Obsesión. Seguimos en La Séptima Obsesión. Esperamos que esta propuesta del día de la fecha haya sido del agrado de todos ustedes, de todos los que nos escuchan, de los oyentes, con esta propuesta del cine de zombies y de la serie de Walking Dead. Un gusto haber compartido con vos este programa, Walter, como todos los martes aquí en Radio Estudio 1, los martes a las 15 horas y los sábados a las 21 horas en FM Santa María de Jujuy, en la sede de UCSE de Jujuy. Un lindo encuentro, una linda charla, así que esperemos que les haya gustado. Esperemos que les haya gustado la propuesta. Los saludamos a nuestro operador técnico en la salida al aire, a Edgardo Videla, y los dejamos con la programación aquí en Radio Estudio 1.